Sobre los recuerdos encubridores. 1899 resumen. El recuerdo encubridor que examina en el artículo es aquel en que un recuerdo temprano es utilizado como pantalla para ocultar un suceso posterior y apenas menciona el que prevalecería como el más común, aquel en el que un recuerdo posterior sirve como pantalla ocultadora de un suceso temprano. Las impresiones de la infancia tienen gran significado patógeno para la vida de las personas. Los recuerdos de la niñez dejan huellas imborrables en nosotros. Si queremos recordarlos nos encontramos con que nuestros recuerdos son vagos y van en pequeños fragmentos dispersos hasta antes de los 6 a 7 o hasta 10 años. Reproducir los hechos de la infancia como una cadena coherente sucede hasta los 6, 7 o hasta 10 años. Antes se tienen pocos recuerdos vagos e incompletos. Desde entonces se establece un vínculo entre el significado psíquico de una vivencia y su adherencia, registro, en la memoria. Hay personas que recuerdan cosas cotidianas e indiferentes de acontecimientos que les provocaron una gran conmoción. Es el del niño que recuerda una fuente de hielo sobre una mesa y no el fallecimiento de su abuelita que según sus padres lo sintió mucho. Los recuerdos a los que no les damos importancia son asas que conducen o sostienen a los olvidados, desechados, en donde se encuentra, estaría, lo relevante o impresionante del recuerdo, por los cuales lo sustantivo fue desechado y se conservó lo indiferente. Dos fuerzas psíquicas participan en la producción de estos recuerdos. La primera se basa en la importancia que tiene en el momento el hecho y la otra, una resistencia que va en contra de la primera. Por medio del psicoanálisis logró descubrir las piezas faltantes en los recuerdos de pacientes y esas piezas son las más importantes de los recuerdos y se pregunta por qué lo sustantivo se olvidó y se conservó lo indiferente. El histérico no recuerda nada o casi nada de sus primeros años. Algo semejante pasa con la neurosis. Nos parece tan habitual el olvido en esos años que no le damos importancia. Ambas fuerzas no se cancelan la una a la otra ni se impone una sobre la otra, sino que entre ambas generan un efecto como el de la resultante de una suma de fuerzas en la física. Las dos fuerzas se entrelazan, se asocian, actúan juntas, etc. El compromiso, la negociación, el resultado del entrelazamiento de las dos fuerzas. El resultado de este encuentro es que no es la vivencia en sí la que origina la imagen mnémica, es otro elemento conectado por asociación o proximidad, que tiene más poder porque, digamos, es el más racional ya que crea imágenes mnémicas que se pueden reproducir y fija las impresiones que son más importantes para la persona. Sin embargo, se opone a esta hipótesis el hecho de que en muchas personas los recuerdos poseen un contenido, cotidiano, indiferente, trivial, carentes de un influjo afectivo sobre el niño, pero que han sido registradas a detalle a tal grado que, vivencias simultáneas, que le provocaron conmoción, no se guardaron. Es de la fuente de hielo y el fallecimiento de la abuela, es 2 el de un niño que arrancó una rama de árbol en un paseo. Uno de los encuestados dice que estas escenas intrascendentes se conservaron en la memoria porque justamente en los elementos olvidados está lo que verdaderamente impresionó al niño. Freud corrobora esto, pero en lugar de llamarlos elementos olvidados les llamará elementos desechados. No es el contenido de la vivencia el que hace que se guarde en la memoria, sino el vínculo entre el contenido trivial y el importante el que lo hace. El contenido trivial sustituye al importante. El proceso que se da es el siguiente. Primero hay un conflicto entre las dos fuerzas, después una de ellas sucumbe a la represión y finalmente se sustituye el recuerdo que impresionó por uno trivial formando el vínculo y sustituyendo al importante. Este proceso sale, retorna, en todos los síntomas psiconeuróticos y proporciona la clave para entender los síntomas, creando así un vínculo entre la vida anímica del niño y el material psíquico de las neurosis. Es un efecto de sustitución de unos recuerdos, los más importantes para la vida anímica del niño, que son reprimidos, por otros irrelevantes asociados por contiguidad, dentro del nexo de lugar y de tiempo. En el ejemplo de una señora que recordaba pasajes triviales de un poema, mediante el análisis se demostró que ellos estaban ligados a otros que le habían causado los más penosos pensamientos. El proceso es el siguiente: conflicto, represión, sustitución, conformación de compromiso. Este retorna en todos los síntomas psiconeuróticos, y el de las personas normales, y son la clave para entender la formación del síntoma. Esto da un nuevo indicio del estrecho vínculo entre la vida anímica del niño y el material psíquico de las neurosis.
Los procesos que se dan en la defensa normal y patológica no han sido estudiados ya que al ser producto de nuestra percepción consciente, no nos permite verlos, salvo en caso de algún engaño o mentira o de algunas operaciones psíquicas que persiguen un efecto cómico, chistes. Así la afirmación de que una intensidad psíquica sea desplazada de una representación y sustituida por otra, que cumple el papel psicológico de la primera, es como si se le hubiera puesto un revestimiento a la primera, en donde nosotros solo podemos ver el revestimiento y no lo revestido. Los recuerdos indiferentes de la infancia también se pueden producir de otro modo y, tras su inocencia se esconden una insospechada abundancia de significado. Un hombre de 38 años que tiene recuerdos lúcidos de sus 2 a 3 años, escenas breves pero muy bien conservadas, con todo detalle de la percepción sensorial. Contrario a sus recuerdos de la madurez donde no tiene imágenes. De los 3 a los 67 años tiene pocos recuerdos con lagunas de 1 año de duración aproximadamente. Después del 7º año los recuerdos son ya consecuencia. En un primer grupo de recuerdos recuerda escenas que sus padres le contaron y seguro él se hizo imágenes de ellos. Un segundo grupo que él recuerda, que nadie le narró, pero son escenas intrascendentes, recuerdos desplazados en que las más de las veces falta lo esencial, y el tercer grupo de recuerdos con escenas largas y varias imágenes pequeñas. No encuentra justificación para tener ese recuerdo. En el ejemplo del hombre de 38 años, el recuerdo del suceso infantil surge cuando él trata de conseguir trabajo y hace excursiones a montaña. Los elementos desplazados del recuerdo son la idea, ya de joven, de que hubiera estado mejor si no se hubiera ido de su pueblo natal y se hubiera casado con la joven del vestido amarillo, la vida le habría resultado cómoda, no como ahora que está padeciendo. El vestido amarillo se relaciona con las flores de la montaña y la vida cómoda con el pan que le supo muy rico. El recuerdo infantil de cambiar las flores por un pan es un disfraz del propósito que tenía su papá para que él abandonara sus ideales y los cambiara por el estudio de una carrera que le permitiera ganarse el pan. Las fantasías sobre el bienestar que habría podido tener si no hubieran abandonado el pueblo se relacionan con el amarillo más el pan destacados en el recuerdo de la infancia y la otra el arrojar las flores más las personas. Las dos fantasías se proyectan la una sobre la otra y de ahí se construye el recuerdo de la infancia y el rasgo de las flores alpines es la marca del tiempo de la fabricación. Recuerdo encubridor, es aquel que sustituye en la memoria unas impresiones y pensamientos relevantes por unos irrelevantes y su contenido se enlaza con el genuino, original. Esta escena ilustra los más importantes giros de la biografía del paciente, el influjo de los dos resortes pulsionares más potentes, el hambre y el amor. El hambre. Debido a que la fantasía de casarse y desflorar a la esposa constituye una falta de respeto para la persona amada, la representación se reprime y solo sale a la conciencia como un recuerdo de la infancia. Lo groseramente sensual de la fantasía no permite que se tenga como una fantasía consciente, se disfraza en un recuerdo infantil. El mejor disfraz, el más inocente, de lo que significaría desflorar a la amada es la inocencia de los niños corriendo en el jardín que toma su lugar en la conciencia y desplaza al otro que es inconciliable. El motivo del recuerdo está basado en el placer. El recuerdo infantil no manifiesta en su totalidad la fantasía recubierta, solo se une a ella en algunos puntos y el lenguaje es importante para asociar, jalar, los eventos encubiertos. Tipos de recuerdos encubridores. Adelantadores. Es aquel en que un recuerdo temprano es utilizado como pantalla para ocultar un suceso posterior. Atrasadores. Aquel en el que un recuerdo posterior sirve como pantalla ocultadora de un suceso temprano. Aquellos que deben su importancia al vínculo con vivencias de la primera infancia que estaban reprimidas. Los que deben su importancia a un vínculo con vivencias de la primera infancia. Aquellos que se forman a partir de los restos némicos de periodos posteriores de la vida. Es puesto en marcha por algo que sucedió después. Positivos o negativos. Aquellos cuyo contenido guarda relación de oposición con el contenido sofocado. Estos procesos son análogos a la formación de síntomas histéricos. Podrá encontrar el audio completo del texto en nuestro canal de Spotify. Sentai, MX. Podcast, Lecturas Psicoanalíticas. El link se encuentra más abajo en la descripción.